Quiero darle la bienvenida en este momento al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien nos acompaña en el estudio en Quito. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a usted y a Teleamazonas por la entrevista. Gracias a usted. Doctor Saquicela, hace un mes aproximadamente la Corte convocó a una reunión a diferentes autoridades para precisamente analizar lo que estaba pasando en el sistema penitenciario. Salió como conclusión nuevamente el problema del hacinamiento, pero ante eso se dijo que había una falta de jueces de garantías penitenciarias que ayuden a descongestionar, a agilitar los trámites dentro de la prelibertad o también del tema del régimen semiabierto. ¿Cuánto quizás se ha avanzado en un mes una vez identificado ese como uno de los problemas? Así es, más allá de que es una responsabilidad directa del Ejecutivo, del SNAI, lo que tiene que ver con la rehabilitación social, con el control de las cárceles, no puede estar ajeno a la preocupación del sistema de justicia. En este caso, como representante de la función judicial del Ecuador, nosotros convocamos a una mesa de trabajo a diferentes autoridades. Estuvo presente el delegado de la Fiscalía General del Estado, la presidenta del Consejo de la Judicatura, la secretaria de Derechos Humanos, el defensor público y jueces de garantías penitenciarias del Ecuador y jueces penales de la Sala de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, trabajamos, hicimos... No, dígame usted. Hicimos una mesa de trabajo y ahora tenemos nosotros algunas conclusiones, recomendaciones. Esto incluso nosotros habíamos hablado en forma previa con el señor presidente de la República. Por tanto, hemos enviado ya un oficio al señor presidente, al señor director del SNAI, al señor ministro de Finanzas, a la presidenta del Consejo de la Judicatura, con algunas propuestas que son fundamentales para poder mejorar la situación penosa, lamentable, que hoy se tiene en las cárceles del Ecuador. Pero ante este problema, ¿no?, de la falta quizás o la demanda de que haya mayor número de jueces que puedan contribuir en esta situación, se hablaba también de que para eso se requería un presupuesto que no tenían en ese momento. Y si bien ya, como digo, ha pasado un mes, ¿se ha podido caminar en algo de eso más allá de tocar la puerta al gobierno y decirle al presidente que quieren tener una reunión para poder presentar una serie de propuestas? ¿Han podido ya, como le digo, dar algún paso en ese sentido? Esa es una atribución del Consejo de la Judicatura. Nosotros por escrito hemos solicitado que precisamente pueda haber algunos aspectos. En primer lugar, creemos que se deben nombrar más jueces de garantías penitenciarias. Los jueces de garantías penitenciarias es un número mínimo que no permite precisamente poder dar trámite en forma eficaz, en forma oportuna, lo que dice relación con los llamados beneficios penitenciarios. Y eso penosamente lo que contribuye es al hacinamiento en las cárceles. Sin embargo de eso, nosotros hemos solicitado al señor ministro de Finanzas que pueda haber también una mesa de trabajo para que precisamente se pueda conocer cuáles son los aspectos relevantes en los que se debe invertir. Es decir, el aporte del sistema de justicia sí es fundamental, porque de una parte está el control que ha hablado en su momento, incluso el director del SNAI en las cárceles, pero claro que hay problemas que se pueden ayudar a solucionar o coadyuvar a través del sistema de justicia. ¿Cuál es ahí el problema fundamental? De acuerdo a las normas del Código Orgánico Integral Penal, existen los llamados beneficios penitenciarios. Hay un régimen cerrado, un régimen semiabierto y abierto para las personas llamadas con esta adjetivación PPLs. Yo creo que son adjetivaciones que no tienen mucho sentido, pero finalmente así se les llama. Pero el punto está en que existen aproximadamente unos 5.000 expedientes o carpetas que se encuentran sin trámite, que se encuentran rezagados. ¿Por qué lo sustancial? Porque hay un mínimo número de jueces de garantías penitenciarias. ¿Qué proponemos nosotros? En primer lugar, los jueces penales deberían este momento, en forma inmediata, conocer esos expedientes para poder resolver el régimen semiabierto y abierto. Dos, incrementar el número de jueces de garantías penitenciarias, es decir, ya con una situación por una parte la coyuntura, pero luego a mediano y largo plazo deben mantenerse los jueces e incrementarse los jueces de garantías penitenciarias. En tercer lugar, esto es fundamental, lo que existe es una concentración de la Comisión del Sistema de Rehabilitación Social que tiene que presentar informes para hacer realidad estos beneficios penitenciarios. Aquí hay muchos problemas, muy grave.
de modo tal que demoran tanto tiempo los informes que los jueces no pueden resolver, hasta el punto de que llegan los informes y llega a conocimiento de los jueces cuando a las personas que se encuentran privadas de la libertad ya tienen que salir o ya han cumplido su condena. De esta manera se está contribuyendo al hacinamiento de las cárceles, a la población carcelaria que está incrementándose y naturalmente todos los problemas que son de conocimiento público. Sobre esto tenemos una... Sí. Doctor, pero quiero hacer un alto ahí, ¿no? Porque ya usted ha puesto sobre la mesa las propuestas que tienen para poder contribuir desde el lado de la función judicial con este problema que atraviesa el sistema penitenciario del país. Pero en esa reunión que tuvieron el 8 de septiembre, desde el Consejo de la Judicatura, se dijo que en el 2019 se había otorgado al país los jueces de garantía penitenciarios necesarios en ese momento para la optimización del desenvolvimiento del trabajo en ese sentido, ¿no? Eso estamos hablando hace 2 años atrás. ¿Cuál sería el número que necesitan hoy para poder ayudar a evacuar todas estas causas que están represadas? Cuando menos duplicar o triplicar el número de jueces. Mire usted, por ejemplo, en el Azuay existen apenas 2 jueces de garantías penitenciarias. En el Guayas existen apenas 5 jueces de garantías penitenciarias. En la provincia de Manabí hay 3 jueces de garantías penitenciarias. Es de conocimiento del propio Consejo de Judicatura, la Corte Nacional, de los abogados y las abogadas del país, que es un número insuficiente. Es imposible con esto poder despachar los expedientes, los trámites de los beneficios penitenciarios. Pero yo quiero agregar una propuesta que como presidente de la Corte quiero hacer al país y que puede ayudar mucho, es fundamental. El problema mayor se encuentra en la concentración de los informes que debe presentar la comisión del SNAI. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que tengamos que contar con un instrumento tecnológico, hay que modernizar, hay que digitalizar la información. Proponemos que se pueda contar con un instrumento informático, con un software. ¿Para qué? Para que allí se encuentre una suerte de expediente digital de todas las personas privadas de la libertad, de modo tal que cuando se quiera solicitar un beneficio penitenciario se tenga inmediatamente la información, incluso un sistema tal que esté trabajado informáticamente, que la información pueda dar incluso un resultado de una suerte de precalificación de los requisitos que se debe cumplir por parte de la persona privada de la libertad. Esto va a agilitar enormemente el despacho de las causas, va a facilitar el trabajo de las juezas y los jueces de garantías penales del país. ¿Y cuáles son los resultados de esto? ¿Qué se espera? ¿Qué es lo importante? Lo que se espera es que si es que hay corrupción en estos informes, se minimice, si no desaparezca. 2, se contribuya a que no haya tanta población carcelaria por derecho, porque hay personas que estarían privadas de la libertad cuando ya tienen derechos a un régimen semiabierto o abierto, es decir, a los beneficios penitenciarios. En tercer lugar, contribuiría a que las personas que se encuentran privadas de la libertad puedan ejercer sus derechos y pueda facilitarse la rehabilitación social con una población carcelaria menor. Ciertamente, no nos corresponde y no nos compete, no nos entremetemos en aquello, en lo que tiene que ver con la rehabilitación, pero es de conocimiento público que no existe rehabilitación social, se llama pomposa y rebombantemente centros de rehabilitación social, pero doctor, ya se ha dicho, son depósitos de seres humanos, en verdad. Eso se tiene que cambiar. Llama la atención, ¿no? Porque pensaríamos que en pleno siglo XXI, año 2020, en este año, que la tecnología ha avanzado tanto, todos estos sistemas deberían estar entrelazados y eso es lo que uno espera, ¿no? Y veo que hoy se lo hace de otra manera. ¿Cuánto pudiera optimizar el tiempo en porcentaje el dar ese paso tecnológico que permita tener toda esta información entrelazada entre la SNAI y la función judicial, la Corte? Ahora demoran muchos meses, como he dicho, hasta el punto de que absurdamente llegan los informes cuando las personas ya deben salir en libertad.
Yo creería que con un sistema de esta naturaleza podrá durar 8 días, 15 días, pero sobre todo, además de la agilidad, se transparenta la información, es un sistema eficiente, eficaz, respetuoso de los derechos. Esa es la propuesta que como representante de la función judicial del Ecuador hago al país. En este punto en particular. Se transparenta también, doctor, sirve para ustedes como función judicial poder determinar, evaluar también ese accionar del lado de cada uno de los jueces, de las personas que están interviniendo dentro de ese proceso. Absolutamente. Dicho sea de paso, antes había un representante de la Fiscalía General del Estado y de la función judicial o general o de la Corte Nacional de Justicia en particular. Ahora, de acuerdo al reglamento de rehabilitación social, no formamos parte, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Corte Nacional de Justicia no tiene un delegado. Nosotros pensamos que debemos tenerlo. Esa es una de las propuestas de la mesa de trabajo de las diferentes instituciones que trabajamos. Ahí hay un conjunto de propuestas que nacen de todas las instituciones que trabajamos en dicha mesa de trabajo. Entre otras, precisamente el formar parte de esta institución. No nos corresponde la rehabilitación social, de acuerdo, pero es natural entender, es obvio entender que los jueces del sistema de justicia tienen que ver con estos aspectos, de manera que no se puede sino coordinar las acciones entre el sistema de rehabilitación social y los jueces de garantías penitenciarias en lo que respecta a nuestras competencias. Doctor. Otro aspecto, por ejemplo, que quiero comentar es de que existe esta suerte de centralización de los informes aquí en la ciudad de Quito. La mesa de trabajo de las diferentes instituciones que estuvimos, que referí, proponemos al país de que se pueda desconcentrar, es decir, estas comisiones que deben dar los informes para los beneficios penitenciarios deberían estar cuando menos en algunas ciudades, puede ser en Guayaquil, puede ser en Cuenca, puede ser en Manabí, con la finalidad precisamente de ¿qué? De que no se concentre estas atribuciones, que podría llevar a irregularidades y que además, hemos dicho ya en forma insistente, causa tantas demoras para los beneficios penitenciarios. Doctor, tengo dos inquietudes y nos queda poco tiempo. Primero, usted nos dijo cuántos jueces más o menos habían en Azuay, en Manabí, Guayas, donde está hoy la situación, la mirada puesta por lo que ha sucedido. ¿Cuál es esa relación de cantidad de jueces en ese tema de garantías penitenciarias que hay versus la demanda de los casos, ¿no? Para que ellos lo tramiten? En Guayaquil existen apenas 5 jueces de garantías penitenciarias. Debería haber cuando menos unos 15 jueces. Si es que no es posible nombrarlos ahora, porque obviamente depende de temas presupuestarios. Y por eso es que una de las conclusiones de la mesa fue reunirnos con el señor ministro de Finanzas. Yo le he oficiado ya en representación de la mesa, de las diferentes instituciones que trabajamos. No es un criterio personal. Hemos visto el oficio que usted ha enviado a la presidencia, esta carta, por lo que entiendo pues todavía no hay una respuesta de eso, pero también quería preguntarle, doctor Sequicela, de lo que usted ha mencionado, estos trámites que pueden incluso pasar un año, ¿no? Debido a la falta de jueces por un lado, a la falta de la interconexión del sistema. Hay casos de nacionales y también de extranjeros, ¿y por qué le hago la pregunta de los extranjeros? ¿Puede o no eso influir dentro de ese proceso que hoy también quiere llevar a cabo el gobierno de poder repatriar, por decirlo de alguna manera, a aquellos ciudadanos de otros países que están también en nuestras cárceles para que vayan a cumplir condena en el suyo o regresen a sus países en realidad? Yo he escuchado al señor presidente de la República y son obviamente sus atribuciones en lo que tiene que ver con indultos, lo que tiene que ver con repatriación, y me parece que son propuestas muy importantes que deben ejecutarse para en efecto contribuir en esta preocupación de la realidad carcelaria. Pero dentro de estos casos usted menciona que son procesos dilatados, también puede haber el caso de ciudadanos extranjeros. ¿Eso puede llegar a interferir, le quería preguntar yo, en esa decisión que ha tomado el gobierno también en cuanto a la actuación con esos ciudadanos para descongestionar el hacinamiento que hoy hay en las cárceles? Para ello, la mesa de trabajo tiene una propuesta. En esta mesa participó el coronel Cobo, la doctora Bernardo Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, entre otros, es decir, de parte del Ejecutivo. Y una de las propuestas que tenemos es la reforma al reglamento de rehabilitación social. ¿Por qué? Brevísimamente. Es un reglamento que tiene más de 300 artículos, muy complicado, demasiado amplio.
Es un reglamento que exige requisitos y condiciones innecesarios, quizá algunos absurdos, para que se hagan realidad los beneficios penitenciarios. El propio coronel Cobo lo expresó y lo reconoció, de modo tal que nosotros tenemos un conjunto de propuestas, ya en el orden estrictamente técnico y jurídico, para reformar ese reglamento. Esto es lo que hacemos conocer formalmente y hemos dialogado, obviamente, esto como digo, no es solo una iniciativa mía, conversamos con el propio señor presidente de la República. Hay un conjunto de propuestas para la reforma al reglamento y también, claro, esto es a más largo plazo, reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tienen que ver fundamentalmente con buscar mayor eficiencia y obviamente el respeto de los derechos y de las garantías de las personas que se encuentran privados de la libertad. Esto, en nuestra opinión, va a coadyuvar de forma importante a superar el hacinamiento en las cárceles del país. Lo demás, ya lo que respecta a la rehabilitación social, eso no es nuestra competencia y sin duda lo respetamos. Propuestas desde la función judicial, ya se ha enviado esta carta pidiendo también la reunión con el presidente de la República para ponerlas de manifiesto. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, doctor Saquicela, que tenga un buen día.